encargado de enfrentar este problema a nivel nacional, ¿ya? Vamos a presentar entonces una ventana. De repente se escucha un ruido, es mi hija que está llorando, pero la mamá se la llevó para el segundo piso, así que debería estar neutralizada la duendecilla. Ya. Voy a darle unos segundos para manifestar dudas o consultas. Si no hay ninguna, comenzaríamos con la clase número 22 del día de hoy. Ya, chiquillos. Si no hay dudas y consultas, comenzamos entonces con la clase. Bienvenidos a la clase número 22. Desafíos que plantea la inserción global, ventajas y desventajas, globalización y democracia. ¿Ya? Les doy un consejo antes. Si quieren concentrarse más, chiquillos, pueden salir de la cama los que están acostados. No sé, levantarse a la fuerza, ir a la cocina, buscar algún escritorio, incomodar un poco la espalda, porque al final cuando estamos físicamente dispuestos al relajo no aprendemos casi nada. Pero es solamente una invitación, ya no lo estoy obligando ni, ni siendo coercitivo con ustedes, ¿ya? Es un consejo nomás que les puedo dar ahora que estamos en esta modalidad y para aprender igual el cuerpo tiene que estar dispuesto al aprendizaje, si no yo estaría en la cama haciendo clases, ¿no es cierto? Es un consejo que les doy porque a los terceros medios igual les di el mismo consejo. Espero que lo puedan tomar. Ya, vamos a ver entonces las ventajas y las desventajas de la globalización en torno al concepto de la democracia. El objetivo entonces va a ser identificar las ventajas y desventajas para Chile dentro del proceso de la globalización, haciendo especial énfasis en el impacto en los sistemas democráticos del mundo y del país. Bien. Comenzamos entonces. Chile, ventajas de la opción internacional. Voy a ir enumerando una serie de ventajas y las voy a ir comentando brevemente para hacer un ejemplo más general. Bien. Una de las ventajas más importantes que Chile tiene de la opción internacional es el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque al optar por la estrategia de regionalismo abierto y asumir la política de ventajas comparativas, Chile tiene más compradores y tiene más países que establecen lazos comerciales con nosotros. Por lo tanto, eso significa un mayor flujo económico y, en consecuencia, mayor crecimiento. Dada, ¿no es cierto?, la forma en la que Chile se ha insertado en el mercado global, eso ha traído para el país crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Un saldo positivo a fin de año en cuanto a la balanza de pagos, por ejemplo. Si yo hago una raya para la suma y veo todo lo que Chile gastó y todo lo que Chile pagó, todo lo que Chile ganó, todo lo que Chile perdió, y si el saldo es positivo y todos los factores económicos avanzan, ¿no es cierto?, positivamente, a eso se le llama crecimiento económico. Y Chile lo ha experimentado durante los últimos 30 años de manera casi consecutiva, sin interrupción. Bien. También dentro de las ventajas de la opción internacional tenemos la modernización del aparato burocrático. ¿Cómo? Chile, por ejemplo, al insertarse en el mundo global, ha modernizado servicios importantes como el servicio de impuestos internos, ¿qué más? Servicios de cobranza, programas de gobierno, actualizando páginas web, generando sistemas que ayuden al país a agilizar, por ejemplo, todo lo que es la burocracia. Ha mejorado, por ejemplo, el tema de red compra. Piñera la trajo cuando empezó a trabajar con capitales chinos, ¿no es cierto?, para modernizar ciertos tipos de compras, de pago. Todas esas cosas que agilizan la administración nacional, esa modernización, es producto de los contactos globales que tenemos. Bien. También una legislación actualizada, especialmente lo que tiene que ver con medio ambiente y derechos humanos. Chile, al hacer pactos multilaterales o bilaterales con otras potencias, ha tenido que actualizar su legislación interna, ha tenido que modificar la constitución entre el año 2005-2006, Chile tuvo que modificar su constitución para tratar de ampliar pactos internacionales, ¿no es cierto?, especialmente en cuanto a derechos humanos. Actualmente Chile igual tiene que actualizar la ley de 16.000 y tanto, que es la ley de medio ambiente, que regula las emisiones de carbono, la contaminación de las aguas, el impacto ambiental, que está un poco atrasada. Y hay protocolos importantes o pactos importantes como
el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, donde Chile ha adscrito a estos acuerdos y son acuerdos que protegen el medio ambiente. Entonces, esas son las ventajas que Chile ha tenido que actualizar su legislación al insertarse en este marco global. También apoyo conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado, y eso es cierto, a la Escuela de Investigaciones, la PDI, a muchos alumnos de la PDI y ya profesionales, el FBI les hace cursos de verano, los actualiza, ¿no es cierto?, para trabajar contra el terrorismo, contra el narcotráfico y otras cosas más. También hay una cooperación con la Policía Internacional para poder capturar, por ejemplo, a criminales que se buscan en todo el mundo. Hay una red importante de policías, ¿ya?, que cooperan para tratar de eliminar estos dos males importantes de la globalización, que son el narcotráfico y el crimen organizado, que son males que antes del mundo globalizado eran males focalizados solamente, en lugares específicos. Ahora se habla de una red global de narcotráfico y redes globales de crimen organizado, ¿ya? También innovación tecnológica, lo cual es innegable. Tenemos acceso, por ejemplo, a diferencia de países cercanos, como lo son Bolivia, Argentina, Paraguay y varios más, que no tienen acceso a tecnología de punta en cuanto, por ejemplo, a Smart TV, en cuanto a teléfonos de, no sé, teléfonos de última generación. Muchos de los países vecinos vienen a comprar acá esos productos, si es que no los piden al extranjero, ya que aquí, como vienen por tratados de libre comercio, y muchos llegan a zonas económicas libres, donde no hay impuestos a la aduana, y hay un gran flujo comercial, son más baratos acá. Por eso los televisores inteligentes, los Smart TV y los smartphones son más baratos acá. Un claro ejemplo de la ventaja tecnológica es que Chile sería el primer país latinoamericano en implementar antenas 5G. Piñera ya lo anunció y ese es un buen ejemplo con el cual ustedes pueden evaluar cómo Chile ha adscrito a esta política global, cómo se ha insertado en este marco global. También tenemos otro beneficio que es el conocimiento e investigación científica. Chile también, por ejemplo, colabora con la construcción de una vacuna en todo este tema del COVID-19, en conjunto con otros países, con la OMS, que es un organismo internacional dependiente de la ONU, para poder, no sé, por dar un ejemplo, para poder encontrar una solución al coronavirus. Ese es un pequeño ejemplo de cómo Chile aporta y se nutre a nivel global con todos estos beneficios que ha traído la globalización al país, que tienen que ver con tecnología, investigación, afianzar lazos políticos y diplomáticos con otras organizaciones de medicina e higiene internacional, con otros países, etc. Hasta ahora, si hay dudas o consultas, ahora unos segundos para que las puedan manifestar, chiquillos, ¿ya? Y si no las hay, entonces vamos con las desventajas de la opción internacional. Bueno, dentro de las desventajas, esto es pan comido porque ustedes ya se lo saben súper bien. En primer lugar, Chile es un país emergente, ya no es un país desarrollado y no es un país que pertenezca, por ejemplo, a las principales economías del mundo. Las principales economías del mundo son, la primera es Estados Unidos, la segunda es China y la tercera economía es Japón. Y después de eso vienen otras economías como Inglaterra y otros países más. Después vienen los BRIC, que serían Rusia, por ejemplo, aparte de la Comunidad Europea, vienen Rusia, viene Brasil, después la India, Canadá, que son países importantes a nivel global. Chile está como a nivel 40 de las economías, ¿ya? No es una economía importante. Sin embargo, siendo un país pequeño, tiene excelentes lazos comerciales con la mayoría de los países del mundo. Bien, nos han preguntado nunca ustedes, chiquillos, cómo es que Chile, siendo un país bien tradicional en varias cosas, de un orden occidental, y por ejemplo con Sebastián Piñera, que es un presidente de centro derecha, tengan tan buenos lazos comerciales con China. China es el segundo país que tiene mayores compromisos económicos con Chile y amenaza con ser el primero. Y China, si bien es un país del orden capitalista, políticamente está gobernado por el Partido Comunista, que es algo que la derecha chilena, por ejemplo, acá en el país le daría urticaria ver en el poder. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de la flexibilidad que tiene Chile para poder insertarse en el mercado global, dejar discrepancias políticas e ideológicas de lado con el objetivo de abastecer el mercado interno y fomentar el crecimiento económico, ¿no?
importando cosas, exportando productos. Ahí ustedes pueden ver cómo Chile es bien pragmático en todo a este tema. Pero uno de los puntos bajos es que Chile, al ser un país emergente, que está en vías de desarrollo, es decir, tiene desequilibrios locales como la distribución de la riqueza, el envejecimiento de la población y la pauperización de varios sectores sociales, aumentos del desempleo, que son aspectos propios de los países subdesarrollados. Esto trae entonces un mayor impacto de las crisis externas, ¿ya? Si hay una crisis externa, Chile corre el riesgo de entrar en una crisis el doble o 3 veces más compleja y dolorosa que la crisis que se origina en cualquier otro país. Es como el efecto mariposa, ¿de acuerdo? Si una mariposa aletea en China y mueve un viento que bota un techo en China, ponte tú, acá en Chile no bota un techo, bota a una ciudad entera. Chile agarra el peor coletazo. ¿Por qué? Porque la economía chilena, al asumir un regionalismo abierto, está muy abierta, tanto a las cosas positivas como también negativas. También otra desventaja es la dependencia de los mercados externos, como en el caso de las energías y los combustibles, y también de productos tecnológicos que para llegar al país hay que establecer lazos comerciales como tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio, que nos ayuden a traer esos productos de forma barata para que el mercado interno, es decir, los chilenos, puedan consumir esos bienes y servicios. La dependencia energética en Chile ha ido a la alza. Desde 1990 hasta ahora, la producción energética en el país ha disminuido, se ha centrado en el sector privado, los capitales internacionales han asumido el rol de abastecer energéticamente el país y la dependencia cada vez sube más, lo cual puede, si es que en algún minuto nos bloqueara económicamente, sufrir un desabastecimiento energético, lo cual sería catastrófico para la realidad de todos los chilenos. Sin embargo, esos climas que son un poco apocalípticos, un poco dantescos, están lejos de la realidad que vivimos por ahora. Es algo que no se prevé dentro del corto plazo, por lo menos, ¿ya? Pero es una desventaja. Ahora, pasando al tema de fondo, ¿qué pasa con la globalización y la democracia? A ver, voy a quitar un poco la presentación para ver el chat, porque escucho unos ruidos acá. A ver. Dice, bueno, que es profesor. Ok. No, no era nada lo que estaba escuchando. Confírmeme, por favor, chiquillos, si es que ven el PowerPoint, ahora que lo estoy proyectando de nuevo. Necesito una voz que irrumpa y me diga, profe, sí, estamos viendo el PPT, no hay ningún problema. Profe, ahí sí se ve. ¿Se ve? Ya, eso es lo que quería escuchar. Muchas gracias. Bien, ahora en cuanto a globalización y democracia, yo les voy a poner la foto de este caballero, don Stefano Rodotà, que está viejito, parece que hace una... Bueno, él falleció en 2017. Ya era un caballero con una amplia trayectoria política en Italia y un ferviente defensor de los derechos humanos y de los principios democráticos. Bien, en cuanto a la globalización y la democracia, se ha tecnologizado y se ha vuelto simultánea. ¿Qué quiere decir eso en tiempo real? No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes hablan con sus papás o con sus abuelitos, si es que aún los tienen, de preguntarles cómo fue votar en el plebiscito de 1988, para saber si es que seguía Pinochet en el poder o si es que no seguía. En ese tiempo había mucha incertidumbre, porque la gente no se podía organizar ni podía juntarse libremente, sin que las fuerzas coercitivas del gobierno amenazaran de repente con meter gente a la cárcel, con romper meetings o círculos de organización política. Entonces, la forma de comunicarse muchas veces era clandestina, ¿de acuerdo? La democracia se vivía de manera protegida y agresiva, y había mucha incertidumbre. En cambio, ahora, si tú te organizas, por ejemplo, no sé, para el plebiscito de ahora, de octubre, ni siquiera tienes que salir de tu casa con un grupo de WhatsApp o con un grupo de Facebook. Si es que tu mamá usa Facebook, la mamá utiliza más Facebook que otra red social, te puedes organizar y coordinar por quién vas a votar, por quién no vas a votar, dónde te vas a juntar, con quién te vas a juntar. Es decir, las redes sociales, la tecnología, los mass media, han ayudado a generar una democracia simultánea. Es decir, ahora todo es más rápido. Si antes, por ejemplo, no sé, hacer un auto era muy lento y ahora es más rápido, pasa lo mismo con la democracia. Antes organizarse, votar, aprender la democracia era mucho más lento. Ahora todo es mucho más rápido. Y corremos el riesgo, dadas las características que yo ya les he mencionado, de la implementación de un concepto que los filósofos griegos antiguamente miraban con mucho reojo. La palabra en griego es doxa, y doxa significa saber popular.
¿Qué significa eso? No sé si han escuchado muchas veces en los matinales, muchas veces la palabra opinólogo. Ya no se ocupa mucho, pero hubo un tiempo donde se hablaba del opinólogo, que era, por ejemplo, el tipo de la farándula, que sin tener estudios, que sin tener, no sé, sin conocer un caso a ciencia cierta, hablaba con mucha autoridad de lo que él creía. Y aparecían tipos del espectáculo de la farándula, hablando de política, hablando del otro, pelando a la otra, difamando al otro, opinando de la economía, de la vida del otro. Bueno, esos opinólogos son un ejemplo de lo que se entiende como doxocracia. Y aquí hago el nexo. Los griegos creían que la doxa o el saber popular debía ser educado o domesticado. Y para esa forma se les enseñaba la filosofía, la educación y otras cosas más, para tratar de pulir y purificar la doxa, la tan temida doxa, que terminaba muchas veces con el linchamiento de muchas personas o con podríamos decir, las primeras funas que en el mundo griego se hicieron contra, no sé, Arístides el Justo, que decían ahí en Atenas que era tan justo, que no podía gobernar a los atenienses porque ninguno se parecía a él, era demasiado justo y bueno para que los gobernara. Y terminaron funándolo, ahí por el 500 y tanto antes de Cristo. Y tuvieron que exiliarlo, lo ostratizaron, se fue de Atenas porque era demasiado bueno para los atenienses. Entonces, si hablamos de funas y hablamos de la doxocracia, hoy en día vivimos en eso, el gobierno de la opinión pública. Y muchas personas, sin conocer a ciencia cierta algún hecho o acontecimiento, y al pronunciarse, ¿no es cierto?, de manera juiciosa, es decir, emitiendo algún juicio de valor positivo o negativo ante ese acontecimiento, slash, un buen ejemplo es la funa, por ejemplo, están aplicando lo que se entiende por doxocracia, y la doxocracia es peligrosa. ¿Por qué? Porque si la doxocracia o el saber popular de la masa, el gobierno de la opinión pública de la masa, de la gente, no está bien canalizada, puede terminar siendo dañino para la democracia. ¿De acuerdo? Aquí el señor Rodotà dice, democracia continua, en la que la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y desde cualquier lugar para formar parte del concierto político cotidiano. Es decir, Rodotà nos habla y nos confirma que esta democracia continua es esta democracia tecnologizada y simultánea. ¿De acuerdo? ¿Tienes dudas o consultas? No duden, chiquillos, en hacerlas. Ahí está. Ya, ¿qué impresión les da esta imagen? Quiero que abran los micrófonos, chicos, porque no puedo leer los chats. ¿Les da una impresión positiva, negativa? Acorde a lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo pueden interpretar esta imagen? ¿Cómo podrían ustedes aplicarla a la realidad política nacional, a la democracia? Parece que son iPhones, ¿o no? Los teléfonos que están ahí. Creo que sí. Los escucho, chiquillos. Por lo menos me gustaría escuchar una o dos opiniones. ¿Qué interpretan de la imagen que ven proyectada? Ustedes me pueden decir si es positiva, si es negativa. No les produce nada, profe. Que es bueno por la tecnología, ahora se pueden, como usted dijo, se podía juntar la gente, hablar sobre la política y esas cosas. Muy bien, ¿no es cierto? Yo igual veo eso en la imagen, así es. Yo veo a gente que está organizada y ese puño levantado hacia arriba siempre es como un puño de poder, ¿no? Como de que está empoderado. Muy buen comentario, te felicito. Eh, si bien lo que dijo la compañera es cierto, que es una dimensión positiva, esta imagen es ambivalente. Aplicamos el concepto de una democracia instantánea en tiempo real y tecnologizada. ¿Y qué otro aspecto negativo vimos que ustedes pueden ver acá, por ejemplo? A ver si es que pusieron atención al impacto negativo del impacto de la globalización en la democracia. Profe, Sí, te escucho. yo criticaría un poco de que todos se creen expertos detrás de una pantalla. Bien, ¿no es cierto? Quizás no nos vemos las caras, ¿no? A diferencia de la democracia antigua, donde cada uno
debía levantar la voz para poder ejercer sus derechos. Hoy en día, probablemente, como bien ha dicho el compañero, nos escondemos detrás de una pantalla y nos hacemos los valientes, y eso también es parte de la doxocracia, ¿no? Estar en las sombras me da valentía para poder opinar, para poder ejercer algún derecho, pero a la hora de enfrentar la realidad, ¿no es cierto?, la carne y la sangre, prefiero mantener mi neutralidad o el silencio, ¿no? Eso igual es interesante. Yo no había reparado en eso, que me parece un aportazo, chiquillo, un gran aporte. También quisiera agregar que dentro de los aspectos negativos está el concepto de doxocracia. Es decir, la gente tiene el poder y se puede organizar. Bien, eso es totalmente positivo. Pero el aspecto negativo es, ¿y para qué se están organizando? Si se dan cuenta, por ejemplo, las pantallas están puestas con números binarios. Eso habla un poco, ¿no es cierto?, de una especie de control, ¿ya? Una especie de robotización, una especie en vez de diversificar o proteger la democracia, se está como mecanizando, ¿no? Volviendo un poco tecnológica, está siendo absorbida por la tecnología. Y ahí se aplica el concepto de doxocracia, ¿no? Si bien la gente está empoderada, ¿en qué consiste ese empoderamiento? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Contribuye a proteger la democracia o contribuye a destruir la democracia? Yo los invito a los que están interesados en este tema a que busquen algún libro del señor Rota, pero antes que eso busquen también dos autores importantes que hablan de lo que es la democracia y los totalitarismos. En primer lugar, la Hannah Arendt, que es una filósofa, probablemente la mujer más influyente y sabia del siglo XX, vinculada a la Segunda Guerra Mundial, a los juicios de los nazis. Busquen algo de la Hannah Arendt, ella seca, capísima. Y también a otro caballero que es un español, que es este compadre, Ortega y Gasset, ese es su apellido, que él habla del hombre masa. ¿Qué es el hombre masa? ¿Cómo se construye? ¿Cómo la democracia llega a ser un totalitarismo? Interesante, ¿no? Busquen esos dos autores, los van a iluminar en cuanto a este tema. Si ustedes se dan cuenta, igual hay que distinguir dos aspectos que influyen a esta democracia tecnologizada. Primero, los social media, también conocidos como los mass media, y las redes sociales, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, los mass media o social media son redes sociales que transmiten un discurso prefabricado. Por ejemplo, la televisión, de repente un streaming en internet, no sé, el periódico, la radio, cualquier medio de comunicación donde hay una organización de por medio, hay una institución que transmite un discurso, bla, 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 ¿de acuerdo? La prensa es el mejor ejemplo de los mass media. ¿Por qué? Porque son medios sociales masivos. Sin embargo, también tenemos lo que entendemos por redes sociales, que si bien también son masivos, son libres. Por ejemplo, Twitter, no sé, Facebook, WhatsApp, TikTok, que no es tan libre. ¿Qué más tenemos? Instagram, no sé, Telegraph. Hay un montón de redes sociales y cada vez van a haber más. Partiendo por foros, por ejemplo, no sé, 4chan, donde tú puedes organizarte sin que nadie te coloque límites o trabas. Ahora, ¿hay trabas? Sí las hay, pero por lo general se tienen que aplicar a la legislación interna del país o a un concepto de derechos humanos. Por ejemplo, en Twitter no sé, puedes encontrar cosas muy bizarras y a veces chocantes, pero si colocas algo, no sé, que atente contra la diversidad sexual, étnica o religiosa, censuran los tweets por incitar al odio. Entonces, ahí hay algo bien interesante que serviría para dar una buena lectura, una buena vuelta, ¿ya? Entonces, tienen que distinguir cómo la democracia actualmente está influenciada por los social media, también conocidos como los mass media, y las redes sociales, ¿de acuerdo? Ambos segmentos o ambos tipos se utilizan para la organización y el enriquecimiento democrático y también para, ojo con esto, fomentar la doxocracia, que es muy peligrosa. Bien,
La incorporación de Internet, el teléfono móvil, Twitter, Facebook y otras plataformas multimedia que dan velocidad y abaratan las comunicaciones instantáneas han ido modificando la participación ciudadana en la medida que estas redes se han transformado en espacios de expresión y coordinación de denuncia e información. Vemos en la imagen de atrás a un caballero que porta la máscara de Guy Fawkes, que era un revolucionario anarquista británico del siglo XVII, que en 1666 estuvo vinculado al incendio de Londres, bueno, y quiso hacer estallar el Parlamento. Después se inspiran en él para Alan Moore hacer un cómic llamado V de Vendetta, y después lo pesca Zack Snyder para hacer la película V de Vendetta. ¿Ya? Es todo un ciclo acá de seguidillas de esa máscara. Es un personaje histórico real. Esa máscara que utiliza la organización Anonymous representa mucho esta democracia tecnologizada y en tiempo real. ¿Por qué? Una democracia dinámica. Porque ahora la gente tiene acceso a información privilegiada que, si bien aún es controlada por el establishment o los poderes políticos reales, los poderes que ejercen la fuerza, los estados, por ejemplo, la gente tiene acceso a información como nunca antes lo había tenido. Y la información es poder. Acuérdense que actualmente vivimos en lo que también se conoce como la sociedad de la información. Es decir, quien sabe más es más exitoso en este tiempo. Quien menos sabe, menos exitoso es en este tiempo. A diferencia de otras épocas de la humanidad donde no por saber algo más ibas a hacer más en esta vida, ¿de acuerdo? En esta época tú tienes acceso privilegiado a cosas que antes nunca se tuvo, como la información. Y atrás dice Nice Day for a Revolution, que en este caso representa como el espíritu, ¿no es cierto?, del acceso a la información, ¿ya? La gente actualmente, las democracias, tienen que intentar, los gobiernos democráticos tienen que estar en esta navaja doble de ver cómo hacer funcionar el gobierno y al mismo tiempo tener a la gente, ¿no es cierto?, contenta. Es bien complicado para los gobiernos democráticos actuales mantener esa democracia el día de hoy. Rodá plantea al respecto, por ejemplo, la esfera de la política está cada vez más profundamente dominada por la tecnología de la comunicación. Las disparidades comunicativas están destinadas a convertirse en un factor dramático de discriminación, condicionando la participación en los momentos esenciales del proceso democrático. Las nuevas tecnologías brindan posibilidades inéditas de transformar a los ciudadanos en actores de los procesos políticos, a través de un conocimiento para controlar, proponer, participar y deliberar. La presencia de los ciudadanos se convierte en técnicamente posible en todas las etapas de los procedimientos políticos y administrativos. Las distintas conexiones en red anuncian las posibilidades de acciones colectivas para quienes podrían considerar la resurrección de los organismos de masas que marcaron con su presencia el siglo XX. Bien, Rodotà, si pudiéramos clasificarlo con algún adjetivo, podríamos decir que es un optimista de la democracia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque este intelectual italiano mira el lado positivo de todo esto que converge en la tecnología, el uso de las redes sociales, la información instantánea. ¿Qué permite? Permite, según él, traer esa nostalgia como de volver a los grandes movimientos de masas del siglo XX, donde la gente, si bien en el siglo XX se dejaba llevar por un líder o por una idea, sin entender muy bien lo que era hasta que se metían en ese rollo, como por ejemplo el nazismo, el comunismo o la democracia misma estadounidense, los populismos en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Que son buenos ejemplos de esto, la política de masas. Hoy en día la gente igual converge en la masa, pero sin un líder real. Es decir, converge a través del concepto movimiento social. Por ejemplo, cuando fue asesinado el señor George Floyd en Estados Unidos y se inició todo este movimiento que incluso resucitó, entre comillas, a Anonymous, la gente no se levantó con un líder carismático como Martin Luther King o con Malcolm X, ¿no es cierto?, que son las experiencias estadounidenses contra el racismo, sino que la gente se levantó por un mártir y sin un líder aparente empezó a saquear supermercados, empezó a generar destrozos en las calles, empezó a organizarse con líderes para poder exigir la salida de los policías del estado en donde fue asesinado George Floyd,
para aumentar la legislación, ¿no es cierto?, y un montón de cosas positivas que contrajo esto, y no con un líder carismático ni con una ideología de por medio. ¿Cómo la gente empezó a alegar? Empezó a alegar porque se sintieron identificados con una violación de un derecho en común, el derecho a la vida, ¿no?, el derecho a poder tener mi propia etnia, el derecho a no ser discriminado. Y se organizaron vía redes sociales. Y ese es el mejor ejemplo en el que Rodotà dice: estamos presenciando la resurrección de los organismos de masas que marcan el siglo XX, solo que, a diferencia del siglo XX, ya no dependemos de líderes carismáticos ni verborreicos, ni tampoco de ideologías añejas, sino como un poco del sentido común o del concepto de derechos humanos, que la gente no deja pasar a llevar. Pero esto es principalmente en Occidente, en esta cultura cristiana democrática occidental. En los países orientales o en los lugares donde no se ejerce una democracia occidental, es más difícil ver esto. Analicen los casos de la China comunista, analicen los casos de Taiwán, el Tíbet, que intentan separarse de China, analicen los casos de la India con Pakistán. ¿Qué ocurre en la frontera India-Pakistán? Analicen lo que ocurre en la África subsahariana y en la África musulmana, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estos países? ¿Cómo se hacen valer mis derechos? ¿Cómo yo marcho? Hay experiencias interesantes como la de Egipto hace 10 años atrás y también la de Libia. Sin embargo, son experiencias limitadas. ¿Por qué? Porque la cultura es distinta. Los invito a analizar ese tema, bien interesante. Junto con estos cambios, la ciudadanía se ha vuelto más exigente frente a quienes detentan el poder, más crítica. Y este es un claro ejemplo, por ejemplo, con la imagen que les puse atrás, donde Chile, o el común del chileno, no aguantó más ciertos abusos o ciertas lógicas de segregación y de discriminación social, económica, racial, lo que sea, que ya rompieron la coronilla y hicieron que muchas personas hicieran lo que ustedes ven atrás, ¿no es cierto? Alegar por sus derechos y mejorar la democracia. Las demandas ciudadanas, tanto en Chile como en otros países, se centran en lograr mayor, atención con esto, igualdad, acceso a oportunidades, mejor calidad de servicios sociales como educación y salud, para lo cual ahora cuentan con plataformas de expresión inmediatas y de amplia difusión. Si yo analizara el espectro de cómo se organizó el movimiento social del año pasado en Chile, de octubre, destacaría dos tipos de redes sociales, Facebook y WhatsApp, que si bien son redes sociales que pueden estar intervenidas por PDI o entregan información a los gobiernos, no podemos confiar en que los gobiernos y los poderes fácticos, por decirlo así, tengan la capacidad de controlar toda la información que fluye y que se maneja a través de estas redes sociales. Porque es mucha el roaming o la transferencia de datos, es imposible de controlar. Por lo tanto, sin haber un cabecilla y sin haber un líder, un rostro visible de un movimiento social, Facebook y WhatsApp contribuyeron a la organización exitosa de la coordinación y de la ejecución de marchas, de mítines, en este caso de grandes concentraciones como la que se vio en este lugar que tuvo más de 1.600.000 o 1.300.000 de personas presenciando, ¿no es cierto?, todo esto en la Plaza Italia, allá en Santiago. Muy interesante este tema. Sigo con este tema. La mayor disyuntiva está en que la ciudadanía tiene los medios necesarios para exigir a las autoridades sin mayores intermediarios, gracias al crecimiento económico, el avance tecnológico y a la disponibilidad inmediata de la información, que ha dejado de ser exclusiva de algunos. Es decir, la disyuntiva está en que la ciudadanía puede exigir todo esto porque ahora, dado el conocimiento de causa de todas estas cosas, dada que la gente está más educada y tiene mayor acceso a información, sabe exigir sus derechos y entiende el principio del Estado de Derecho, donde la base del Estado de Derecho es el bien común. Es decir, si la gente no está siendo abastecida o no está siendo satisfecha en cuanto a sus derechos básicos, tiene el derecho para poder exigirlos. Y ahí el mecanismo varía en la forma en la que se entienda, ¿no es cierto?, cómo voy a exigir la democracia. Pero esa es la disyuntiva. Los gobiernos pueden ofrecer mejoras siempre y cuando la gente las pida. Y termino. Los principales reclamos se orientan a que las políticas neoliberales globales aumenten la desigual distribución del ingreso, como es el caso de Chile, y demandan servicios públicos de calidad, como el caso de Chile igual, salud y educación. En síntesis, podríamos decir que la democracia en Chile
influida por la globalización, es una navaja de dos filos. Si bien tiene ventajas y desventajas, debemos rescatar que actualmente los pueblos, en este caso, en el caso de Chile, tienen mayor acceso a la información y por lo tanto pueden exigir sus derechos con mayor empoderamiento y mayor claridad. Sin embargo, es preocupante ver que si bien es positivo el acceso a la información, la mejor organización y, ¿cómo se podría decir esto? La mayor exigencia de los derechos con mayor efectividad frente a los estados, también preocupa el concepto de la doxocracia, ¿no? Que tiene que ver con la organización del pueblo, pero en caos, sin un fin positivo o sin alguna demanda efectiva, ¿de acuerdo? Yo rescato mucho el concepto de la funa, que es un buen ejemplo de la doxocracia. Y también rescato lo positivo, que es la organización de algún movimiento social que busque revitalizar y empoderar los derechos de la mayoría apelando al bien común. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esa navaja de dos filos que involucra, ¿no es cierto?, la inserción de Chile en la globalización. Bueno, y haciendo un balance general también con los beneficios y las desventajas, yo creo que eso queda claro también, ¿no? Los beneficios de la tecnología, de acercarnos al mundo, de, no sé, mejorar, por ejemplo, la legislación interna en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los derechos humanos y tantas cosas más. Y las desventajas que no pueden olvidar también son la alta dependencia de energías. Tenemos una dependencia energética horrible, chiquillos, donde tenemos que comprarle gas a Argentina, Bolivia, China, para poder abastecernos de gas natural, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Vamos a ir ahora a las preguntas. Si hay dudas o consultas que podrían hacerme ahora. Voy a dejar de compartir. Ahí. Muy bien. Vamos al Sócrates, a Paredes 8406. Bien. Es interesante todo el tema. Yo creo que si tienen tiempo para leer, búsquense a estos dos autores que les voy a escribir acá. A Hannah Arendt como introducción a este tema, y ya si te gustó el tema, más adelante puedes buscar a este filósofo español que es el Ortega y Gasset. Los van a ayudar a entender cómo las democracias se convierten en totalitarismos y cómo los totalitarismos también pueden convertirse, pueden caer también. ¿De acuerdo? Ellos analizan todo este espectro político bien interesante. Y la Hannah Arendt, capa, probablemente la filósofa política más capa del siglo XX, la mejor, lejos. Y ya, vamos entonces. El ingreso al Sócrates es Paredes 8406. Vamos a colocar acá. Paredes 8406. Yo sé que hay profesores que están ocupando el Google Meet, disculpen, el Google Forms para aplicar las preguntas, pero yo a nivel personal encuentro que el Sócrates está a otro nivel. Es una cuestión que a mí en lo personal me acomoda mucho. Me gustaría implementarlo en clases, ojalá hacer los mini test por ahí sería genial. Así le daríamos también alguna excusa para que, no sé, aplicar más herramientas tecnológicas en el aula, sería bien interesante, ¿no? Bien, los invito a ingresar, las preguntas son largas, en esta ocasión tienen que analizar fuentes, trate de hacer preguntas ad hoc a la dificultad de la clase. Van a tener 8 minutos para poder hacerla. Bien, así que comenzamos desde ahora ya, el tiempo se acaba a las 10:50, máximo 10:52, para poder retroalimentar después las dos preguntas. Bueno, voy a dejar el micrófono apagado y si tienen dudas o consultas, me las hacen por el chat o por el micrófono abierto. Bien, chiquillos, comenzamos.
Chicos, tengo 31 personas en sala y tengo 40 ingresados, así que los invito a ingresar al Sócrates, ¿ya? Profe, eh, ¿qué significa LAIFT? Disculpa, de nuevo, ¿qué significa qué cosa? LAIFT. Que es el índice AML, que financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Ah, ya, gracias. Lavado de activos, chiquillos, es lo que se entiende como, a ver, les voy a dar un ejemplo súper burdo. Cuando Pablo Escobar, que era un gran y un terrible narcotraficante de cocaína, hacía pasar por una empresa de café todo lo que él vendía. Por ejemplo, para emitir boleta, él decía, ya, yo vendo café. ¿Por qué la policía me investiga? Si yo estoy haciendo todo limpio, ¿de acuerdo? Entonces la policía lo investiga y dicen, claro, este hombre vende café, tiene como 4 ciudades compradas enteras, tiene gigantes mansiones, no podemos hacerle nada. ¿Por qué? Porque el tipo está en un negocio honesto. Sin embargo, lo que él hacía era vender café, pero en los barcos donde transportaba café, transportaba 4 o 5 veces más cocaína. Eso es lavado de activos. ¿Por qué? Porque tú no estás declarando honestamente lo que haces con tu actividad económica. Y por lo general eso se utiliza para el narcotráfico. O el tráfico de armas, de órganos, de niños, todo ese tipo de cosas.
Ya, me quedan 3 alumnos. Voy a esperar a que ellos terminen y explicamos las preguntas. Bien, terminamos. Les comento que en la pregunta número 1 tuvieron un 83% de aprobación, así que los felicito. De hecho, es un porcentaje destacado. Los felicito, chiquillos. Voy a ver si puedo proyectar la... Vamos a ver acá. A ver si el sorteo aparece. No, madre que ahorita pantalla completa. Ya. ¿Ven el sobre, chicos, o no? ¿Sí? ¿Hay alguien que me confirme, por favor, con micrófono, chiquillos? Ahora sí. Súper, genial. Tenemos un 83% de aprobación en la pregunta número 1 y tenemos en la número 2 un 15% de aprobación. Ya vamos a revisarlas. Primero, no voy a leer este enunciado porque en el fondo es largo y yo creo que todos lo leyeron. Pregunto acá entonces. Tras leer la información adjunta, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre la inserción de Chile en la globalización? La alternativa correcta era la D. De acuerdo, aquí poca gente se equivocó, así que los felicito. Número 1. El país posee una mala posición global en cuanto a la percepción de delitos y crímenes relacionados con el mundo económico. Es una falacia. ¿Por qué? Porque el texto nos explica totalmente lo contrario, ¿ya? Lo inversamente proporcional a el enunciado número 1. Número 2. Chile se posiciona ventajosamente frente al resto de la región, que es Latinoamérica y el Caribe, en cuanto al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso es verdadero. El texto lo dice explícitamente al comenzar el documento, ¿no es cierto?, a explicarnos qué pasa con Chile. Y tercero, el país hace esfuerzos por proyectar una imagen democrática y transparente, pues sabe que de ella depende en gran parte la inversión privada extranjera en el país. Eso es verdadero. Si bien no aparece textual, el objetivo de estos estudios los hacen para poder fomentar el flujo de capitales que invierten en el país. Ese es el objetivo de estos estudios. Por lo tanto, los felicito, chicos. Sin embargo, no puedo entender muy bien cómo la gente que colocó la alternativa E, 1, 2 y 3, me colocó los primeros 2 enunciados, o sea, el 2 y el 3 junto con el 1. Que el 1 es una contradicción al 2 y al 3. Es raro, ¿no? Es como bien, no sé, me genera ruido. Y aquí quedó la pura grande, pues, chiquillos. Vamos a ver por qué. Esta vez no me equivoqué yo con la pregunta. Acá dice el gráfico adjunto muestra la producción, importación y consumo de energía en el país desde 1963 hasta el 2005. ¿Qué información alusiva a la inserción de Chile en el mundo global es posible abstraer? ¿Ya? Yo voy a hacerle suma a esto y vamos a ir viendo las alternativas. Número 1. El consumo energético en Chile ha aumentado significativamente desde el retorno a la democracia. Vamos a hacer zoom. Consumo energético. ¿Cuál de los símbolos representa el consumo? El triángulo. Bien. Entonces, identifico triángulo. Triángulo, triángulo, triángulo. Ah, es esta línea. Ya. Ahí está la barra de el consumo. Y aquí está la barra de los años. ¿Cuándo volvió Chile a la democracia? En 1990. Ya. Ubico 1990 aquí. Y me doy cuenta efectivamente que el consumo sí ha aumentado sostenidamente desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, el enunciado número 1 es verdadero. Vamos con la número 2. La producción energética del país ha disminuido sostenidamente tras la inserción cada vez más profunda de Chile en una economía global. Vamos a revisar si la producción energética del país ha disminuido, ¿no es cierto?,
cuando nos insertamos en una economía global. Identifico entonces la línea de producción, que es un rombo. ¿Dónde está el rombo? El más negrito, ya. Sigo el rombo y veo que desde 1990, que es desde donde Chile, o desde la inyección del neoliberalismo, empieza a insertarse en una economía global fuerte, la producción nacional ha bajado un montón, hasta niveles bajísimos, nunca antes vistos. A esto responde, por ejemplo, la nacionalización de la producción energética, donde la luz, el agua, el gas no son del Estado, sino que corresponden a el sector privado, y el petróleo, los combustibles y el gas al sector externo. Todo eso viene de afuera. El Estado ya no trabaja nada de eso, solamente por impuestos, nada más. Y la número 3, que dice: el aumento del consumo y la importación de energías han aumentado sostenidamente a partir de 1990, gracias a una política estatal de fuerte impulso a la industria energética nacional. ¿Por qué esto es falso? Si bien nos damos cuenta que las importaciones, que es lo que nos da el enunciado, que está en un cuadrado, miren acá, las importaciones están en cuadrado, a partir del retorno a la democracia, a partir de la conexión a la economía global, la importación de energía ha subido a niveles nunca antes vistos, equiparándose con el consumo. Si bien el enunciado lo que dice es verdadero, ¿por qué la 3 es falsa? ¿Y por qué en este caso la 2 también es... A ver qué dice acá. Energía que el país ha disminuido. La 2 y 3... Esto es verdadero, pues, chiquillo. Aquí me equivoqué yo, chicos. Mil disculpas. Parece que no leí la pregunta. 1 y 2 son verdaderos. La 3 es falsa. La 3 es falsa. Así que voy a corregir al tiro el Sócrates. Al tiro nomás. Vamos a corregir el tiro. ¿Por qué la 3 es falsa, chiquillos? Dice: el aumento del consumo, ¿no es cierto?, y la importación de energías han aumentado sostenidamente. Eso es verdadero. Pero gracias a una política estatal de fuerte impulso a la industria energética nacional, eso es falso. Ahora la industria nacional está por el suelo, y es el sector privado y el sector externo quienes abastecen de energía al país. Por lo tanto, la 3 es falsa. Sin embargo, 1 y 2 son verdaderas. La 1 porque lo vimos en el gráfico, y la 2 también porque lo comprobamos. La producción energética del país ha disminuido sostenidamente tras la inserción cada vez más profunda de Chile en una economía global. Así que los que tengan la pregunta número, la C, eso es verdadero, chicos, ¿de acuerdo? De hecho, les voy a pedir algo para cerrar con la clase. Voy a abrir el test de nuevo, con honestidad, obviamente, ¿no? Con honestidad, para que... a ver. Para que puedan colocar las... no, ¿saben qué más? Lo voy a sacar yo. Yo lo voy a tabular después porque en el fondo es pega mía hacer eso, ¿ya? Bien, ahí después yo les envío un informe con el porcentaje de ¿cómo se llama esto? Con el porcentaje de aprobación de la pregunta número 3. Obviamente el porcentaje va a subir de un 17%, un porcentaje mayor. Bien. Chicos, si no hay dudas ni consultas, yo dejo la clase hasta acá. Les doy un minuto para que manifiesten dudas o consultas, o se despidan simplemente. Si me dicen chao, yo les digo chao y nos vamos. Gracias, Michael, que estés bien tú igual. Profe, iré a una consulta. Consulte nomás, Martín. ¿Por qué la 3 no era? Que no lo entendí. La 3 no era porque, si bien el gráfico dice que la importación ha subido, es incorrecto decir que eso es sostenido por el Estado y por un fuerte proyecto nacional. Eso es falso. Actualmente es el sector privado y el sector externo quienes abastecen de energía al país. Asumir que el Estado lo hace y asumir que hay un proyecto fuerte nacional de abastecimiento energético es una mentira. Chao, chicas, chao, chicos. Gracias, profe. Acuérdate, Martín, que la energía en Chile básicamente dependemos del sector externo, de la importación de petróleo, de bencinas, del gas natural. Sí.
Decir que el Estado chileno se encargue de eso es falso. La COPEC no funciona con combustible de la ENAP. La ENAP construye como con un 15% del petróleo que se utiliza. El resto se importa de Venezuela, de Estados Unidos, de Medio Oriente. No se consume acá. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, si no hay más duda, entonces nos despedimos. Mil disculpas por el error de la transcripción. Seguramente me equivoqué al momento de transcribir la pregunta, pero les voy a enviar el porcentaje correcto por el grupo de Preu. Y después lo comparte con el resto de los compañeros, ¿vale? Ya, chiquillos, que estén bien. Un abrazo a cada uno de ustedes, nos vemos. Y cultivar la democracia, pues, ¿ya? Que es el mejor de los gobiernos que podríamos tener. Hay que protegerla, hay que cultivarla. Ya pues, que estén bien, nos vemos.